Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelino López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de la materia Cultivo 1. En esta oportunidad mencionaré sobre los aspectos agronómicos que hay que tomar en cuenta en el momento de sembrar de la especie de trigo. Generalidades. El trigo es uno de los cereales de mayor consumo para la alimentación humana, por su excelente calidad y elevado poder nutritivo, formando parte del grupo de los alimentos de mayor importancia a nivel mundial. La demanda nacional del trigo alcanza a 650.000 toneladas anuales, de las cuales solo el 20% es cubierto con la producción local. La superficie sembrada ha tenido un crecimiento importante del 117% desde el año 2004, donde fueron sembrados 25.400 hectáreas, y el año 2010 con la siembra de 107.201 hectáreas. Origen del trigo. Originario en el antiguo Mesopotamio asiático. Hay revisiones bibliográficas que afirman que desde antes de Cristo se ha sembrado en las orillas del río Nilo. Taxonomía. El trigo pertenece a la familia de las poáceas, llevando como nombre científico Triticum aestivum, clasificado por Linneo. Morfología del trigo. Raíz del trigo es de forma fasciculada. El tallo del trigo es una caña hueca que tiene 6 nudos y la hoja presenta lineares lanceoladas. Inflorescencia. La inflorescencia es una espiga compuesta de 20 a 30 espigas en forma alternada. El grano es de tipo cariópside. Requerimiento edáfico. Según Anapo y Ciad, afirman que el pH para una buena producción del trigo tiene que estar entre 6 a 7. El suelo tiene que estar ligeramente franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso y franco arcillo limoso. No suelos gredosos, suelos semilivianos. Requerimiento climático. Para su producción, la temperatura tiene que estar entre 10 a 24 grados centígrados y la humedad tiene que estar entre 40 y 70%. Precipitación se requiere entre 400 y 1300 milímetros por año. Crecimiento y desarrollo de la planta. Fenología del cultivo. Tiene fase vegetativa, fase reproductiva y fase de maduración. Fase vegetativa se da hasta los 45 días. Luego, una vez que florece y da fruto, entraría a la fase reproductiva, y por último sería la fase madurez, que en total haría 110 días promedio. Hay especies que salen en 100 días, en 125 días, depende de variedad y depende de la zona donde se sembró. Etapas del semilla de grano. Una vez que la planta ya tiene su grano, esa etapa se llama grano lechoso. Después está el pastoso y luego está el madurez fisiológico y seco. Cuando está en estado seco, el grano es duro. En grano ampolla está blandita. Zonas productoras de trigo. Para su estudio se ha zonificado los lugares donde se siembra el trigo en el departamento Santa Cruz. Veamos en la siguiente imagen. Zona 1. Inicia desde Corazón de Sagrado por Chané Minero. En zona 2 está por sector de Guarnes, por Okinawa 2 están los Valles de Esperanza, Santa Rita. Y zona 3 están por sector de Paurito, por Pailón, por Tres Cruz. Datos sobre campañas de siembra. En invierno, en 2010, en la zona integrada y en la zona de expansión, tenemos estos datos. Volumen de producción. Los precios en 2010 estuvo en 280 a 340 dólares la tonelada. La zona integrada, rendimiento promedio es de 2.1 toneladas por hectárea. Y en la zona central integrada con 0.8 y 1.2 toneladas por hectárea. En la zona de expansión, por el sector de Puente San Julián, está entre
1.70 y 1.52 toneladas por hectárea. Para su producción el trigo tenemos que hacer labranza del suelo. Hay método convencional y siembra directa. El método convencional se utiliza un tractor con romplao o con disco de rastra. Tenemos el siembra directa, que una vez que se ha cultivado el trigo, se siembra otro cultivo. Si hay maleza, se pone herbicida y se empieza a sembrar con una sembradora y utilizando un tractor. Consecuencias de la práctica de dos sistemas de labranza. En labranza convencional, obviamente que el suelo tiende más a degradarse, pero si es suelo nuevo, vamos a tener mayor rendimiento con labranza convencional. Por el tema del viento y la lluvia, se erosiona el suelo cuando utilizamos esta técnica. Y en siembra directa no gastamos mucho dinero, nos ahorramos en las maquinarias, en aplicación de herbicidas, porque para sembrar en siembra directa el suelo tiene que tener bastante cobertura o materia orgánica. Época de siembra. Las épocas se clasifican por zona 1, zona 2 y el zona 3, que es un poco seco. La siembra se puede hacer siembra temprana, siembra óptima, siembra tardía. Siembra temprana, los agricultores siembran entre 20 de abril a 10 de mayo. Y en la siembra óptima, en el 10 de mayo hasta 20 de mayo. Y la siembra tardía entre 20 de mayo a 10 de junio. Pero en zona 3 no es recomendable hacer siembra tardía porque vamos a tener muy escaso las precipitaciones. Las condiciones ambientales no va a favorecer. Profundidad de siembra. En suelos pesados o arcillosos no se debe sembrar muy profundo. Máximo aproximadamente entre 3 centímetros de profundidad. Y en suelos livianos se siembra más profundo por el tema de que muy rápido pierde la humedad por ser suelo liviano. La densidad de siembra, semilla metro lineal en lugares húmedas de 60, en lugares secos está entre 50. Densidad de siembra entre surco 17 a 20 centímetros. Variedades de trigo recomendada para el invierno. Tenemos estas variedades. Está el pailón, el ichilo, el parapetí, está el BR18, achirá, sausal, paraguá, chané, motacú, que los días de madurez están en un promedio de 110 y la altura está entre 75, máximo llega hasta 85. Los días de floración están entre 70 días promedio. Siembra. La semilla se compra de cualquier agropecuaria, no es necesario buscar una semilla especial. Rotación de cultivo. Aquí podemos observar que el trigo es de invierno. Podemos sembrar después otros cultivos y en época de invierno nos sirve el trigo en la rotación. Principales malezas. Las malezas no van a germinar o no van a aparecer, depende de la zona. Pero por acá en Santa Cruz vamos a tener presencia de motos bobo, el guapurucillo, el chiori, quinoa, Santa Lucía, que este es muy dañino porque es un poco medio complicado controlar. Después tenemos de las poaceae, la rogelia. Dentro de la gramínea también nos va a aparecer el cola de caballo, el cadillo, las braquiarias, las brenuras, pata de gallina, cola de zorro. Dentro de las leguminosas, la más principal es el mamuri, sonajita. Herbicida recomendado para el control de maleza. Tenemos el glifosato y el paraquat. Para los latifoliadas tenemos el Herbovax, Ali, Ajac, 2, 4D, Tornado Max. Dentro de las graminicidas tenemos a Puma, Topic, Huáscar Evolution. Modo de aplicación:
por aspersión. Manejo de enfermedades. En las zonas tropicales siempre vamos a tener ataque de roya por las características ambientales de humedad y calor. Luego vamos a tener los helmintosporiosis, puntitos en la hoja, manchas en la hoja. Luego vamos a tener otro plaga que es muy dañino, la pericularia. Los daños que presentan en la hoja son manchas y también manchas amarillas en el fruto. Fungicidas a utilizar para el control de estas enfermedades. Está el Impacto, el Priori, el Taspan, Opera, el Nativo, Anicetar. Sus ingredientes activos, mayormente carbendazim. Estrategia de control de helmintospora y la roya de la hoja. Estos son hongos que aparecen desde el momento de macollaje hasta cuando los frutos ya están formados. En esa etapa vamos a tener ataque y en ese momento hay que hacer monitoreo de esta plaga para luego controlar plagas. Tenemos el pulgón verde en época de invierno. Siempre aparecen los pulgones. El pulgón verde, el pulgón café. Después tenemos el gusano militar que nos va a atacar en la etapa de plántulas, cortando los tallos y las hojas. Insecticidas de última generación para el control de estos pulgones. No solo nos va a controlar pulgones, también nos va a controlar chinche. Tenemos el Crostar, Cripser, Pirimor, Guancho, Conecte. Después tenemos para el gusano, Alicitín, Bulldog, Larvín, Dimilin, Match. Y sus ingredientes activos, la dosis que se debe aplicar y momento de aplicación. Para mayor control se toma en cuenta estos datos científicos elaborados por los ingenieros agrónomos. En el momento de plántula hay que tomar en cuenta los hongos del suelo y también el gusano blanco. En este momento vamos a tener ataque. Luego, cuando esté en el momento de macollaje, ya no van a aparecer oidium y la probabilidad de que aparezca también la roya. Y los pulgones también no van a aparecer cuando ya tenga bastante follaje el trigo. Esta plaga, el Giberella brusone, nos va a atacar en la etapa de maduración. Nos va a afectar directamente a la semilla. Hay que tomar en cuenta. Umbral económica de los pulgones. Los pulgones son muy dañinos porque atacan directamente al fruto y también a las hojas. Además, los pulgones son transmisores de otras enfermedades de origen bacteriana y de origen viral. Para controlar nuestro sitio de producción existen muchos métodos de muestreo. Uno de ellos es en forma de zigzag. Cosecha. En el momento de cosecha hay que tomar en cuenta la humedad de la semilla. Si está muy seco, vamos a tener bastante caída de semilla, y si está muy húmedo, vamos a tener nuestra producción, la calidad va a reducir. Recomendaciones en el momento de cosecha: tomar en cuenta el porcentaje de humedad, luego la calidad de la cosechadora,
Crecimiento promedio anual de la producción. En 2014 hemos tenido el mayor producción, pero la superficie sembrada ha sido poco. O sea que los factores ambientales nos han favorecido en 2014. Pero en 2015 se ha sembrado un poco más grande, pero nuestra producción ha reducido. ¿Por qué tema? Por las plagas, por los factores ambientales. El hongo pericularia hemos tenido ataques en 2015 y nos ha hecho bajar la producción. Este estudio ha sido realizado por Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia. Comercialización. El trigo no es exportado a otros países, es para el consumo interno del país. Tenemos 11 empresas planificadoras del cultivo de trigo, 17 industrias alimentarias que elaboran fideo, pastas, 7 fábricas de galletas. El costo de producción del trigo en 2010, una hectárea con un costo de $45.400. Gracias por su atención.